Hola y bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque compartan nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Soy Ana y hoy vamos a adentrarnos en el lado más fascinante y especializado de la familia de los diodos. En nuestras últimas sesiones hemos establecido que el diodo estándar es como una válvula antirretorno, una calle de un solo sentido, es el guardián del flujo. Pero ¿qué pasaría si tomáramos ese concepto básico y le diéramos superpoderes? ¿Qué pasaría si diseñáramos diodos para hacer cosas que un diodo normal consideraría un fallo catastrófico? Hoy conoceremos a dos de estos componentes extraordinarios, el diodo Zener y el diodo emisor de luz, o LED. Son los especialistas, los agentes de élite del mundo de los semiconductores. En primer lugar, vamos a desafiar todo lo que hemos aprendido. ¿Recuerdan que en la polarización inversa un diodo normal simplemente bloquea la corriente como una pared infranqueable? Y si aplicamos demasiado voltaje inverso, la pared se rompe, el diodo se destruye en un evento llamado ruptura por avalancha. Pues bien, el diodo Zener es un dispositivo diseñado para vivir, operar y prosperar en esa zona de ruptura. Su genialidad radica en que su ruptura no es destructiva, sino un fenómeno controlado y, sobre todo, increíblemente preciso. Piensen en una presa en un río. Una presa normal retiene el agua hasta que la presión es tan grande que la estructura cede y se derrumba. Eso es un diodo normal en ruptura. Un diodo Zener, en cambio, es como una presa que tiene una compuerta de aliviadero especial diseñada para abrirse automáticamente cuando el nivel del agua alcanza una altura muy específica. En cuanto el agua llega a ese nivel, la compuerta se abre y deja pasar justo la cantidad de agua necesaria para que el nivel del embalse permanezca constante en ese punto exacto. Ese nivel del agua es lo que llamamos el voltaje Zener. Es la característica que define al diodo. Hay diodos Zener de 3.3 voltios, de 5.1 voltios, de 12 voltios, cada uno fabricado para romperse de forma controlada y reversible a ese voltaje preciso. Cuando lo conectamos en polarización inversa y el voltaje a través de él intenta superar su voltaje Zener, el diodo empieza a conducir corriente hacia atrás, actuando como esa compuerta de aliviadero y manteniendo el voltaje a través de sus terminales fijado, clavado en su valor Zener. Si miramos su curva característica, en la zona de polarización inversa, en lugar de una corriente cero, vemos una línea casi perfectamente vertical en el valor de su voltaje Zener. Esto significa que puede conducir una amplia gama de corrientes inversas manteniendo el voltaje constante. Esta propiedad lo convierte en la herramienta perfecta para una de las tareas más críticas en toda la electrónica, la regulación de tensión. Imaginen que tenemos una fuente de alimentación, quizás la salida de un rectificador que no es perfectamente estable. Su voltaje puede fluctuar, subir y bajar. Pero el microcontrolador de nuestro sistema, o el núcleo de una unidad de procesamiento de IA, necesita un voltaje de alimentación tan estable como una roca. Cualquier variación podría causar errores de cálculo o incluso dañar el dispositivo. Aquí es donde nuestro diodo Zener se convierte en un héroe. El circuito regulador más simple es de una elegancia sublime. Colocamos una resistencia en serie con nuestra fuente de voltaje inestable para limitar la corriente total. Y luego, conectamos nuestro diodo Zener en paralelo con la carga que queremos alimentar. Pero, atención, conectado en polarización inversa. El funcionamiento es pura magia controlada. Si el voltaje de la fuente inestable intenta subir, ese exceso de presión intentaría llegar a nuestra carga sensible. Pero el diodo Zener, que está vigilando, lo detecta. En cuanto el voltaje cruza su umbral, su compuerta se abre un poco más y desvía la corriente extra a tierra, manteniendo el voltaje en la carga exactamente en su valor Zener. Si el voltaje de la fuente cae un poco, el Zener simplemente conduce menos corriente, pero el resultado es el mismo. El voltaje en la carga permanece estable. Actúa como un ancla de voltaje, absorbiendo todas las fluctuaciones y garantizando una referencia de tensión sólida como una roca. Aunque los sistemas modernos usen reguladores integrados mucho más complejos, el principio fundamental de crear una referencia de voltaje estable a menudo se remonta a la idea que el diodo Zener nos enseñó. Ahora, si el diodo Zener es el maestro del voltaje, el segundo de nuestros especialistas es el maestro de la luz. Les presento a un viejo conocido que vemos todos los días, el diodo emisor de luz, o LED, por sus siglas en inglés.
Ya sabemos que cuando un diodo normal de silicio conduce corriente, los electrones que cruzan la unión P-N liberan su energía en forma de calor. Es una liberación invisible y en su mayor parte inútil. El LED es un diodo que ha sido diseñado para que esa liberación de energía no sea en forma de calor, sino en forma de fotones, de partículas de luz visible. La clave está en los materiales. En lugar de silicio puro, los LEDs utilizan compuestos semiconductores exóticos como el arsenuro de galio o el nitruro de galio. Estos materiales tienen una estructura atómica tal que cuando un electrón se recombina con un hueco, la energía que libera encaja perfectamente con la energía de un fotón de un color específico. La mejor analogía es pensar en una serie de cascadas. En una cascada de silicio normal, el agua, los electrones, cae y la energía se disipa en ruido y salpicaduras. Calor. En un LED tenemos cascadas de diferentes alturas. A medida que el agua cae por una cascada de una altura determinada, en lugar de hacer ruido, emite un destello de luz de un color puro. Una cascada pequeña, una pequeña caída de energía, podría emitir luz roja. Una cascada mucho más alta podría emitir luz violeta o incluso ultravioleta. El color de un LED no es por un filtro de plástico coloreado. Es una propiedad fundamental, cuántica, del material del que está hecho. Como son diodos, se comportan como tales. Tienen una polaridad, un ánodo y un cátodo, y solo emiten luz cuando están en polarización directa. También tienen una caída de voltaje característica, que suele ser mayor que la de un diodo de silicio y depende del color. Una cascada más alta requiere más presión inicial. Un LED rojo típico puede tener una caída de 1.8 voltios, mientras que uno azul o blanco puede necesitar más de 3 voltios para encenderse. Y aquí va una lección práctica vital. Un LED no puede conectarse directamente a una fuente de voltaje. Recuerden la curva característica de un diodo. Una vez que se supera el voltaje de umbral, la corriente se dispara. Un LED sin nada que lo controle intentaría conducir una cantidad infinita de corriente, sobrecalentándose y destruyéndose en una fracción de segundos en un destello final y triste. Por eso, un LED siempre, sin excepción, debe ir acompañado de una resistencia en serie. Esa resistencia es su guardaespaldas, su limitador de corriente, que asegura que fluya la cantidad justa de agua por la cascada para que brille de forma intensa y duradera. Calcular el valor de esa resistencia es uno de los primeros ejercicios clásicos de cualquier estudiante de electrónica, aplicando simplemente la ley de Ohm. Las aplicaciones del LED han revolucionado nuestro mundo. Empezaron como simples indicadores de encendido en equipos electrónicos, esos pequeños puntos rojos o verdes que nos dicen que algo está funcionando. Pero su increíble eficiencia energética y su longevidad los han convertido en los reyes de la iluminación, desplazando a las bombillas incandescentes y fluorescentes. También son la base de la comunicación óptica, desde el mando remoto por infrarrojos de nuestro televisor hasta los sistemas de fibra óptica que forman la espina dorsal de Internet, transportando datos a la velocidad de la luz. En resumen, hoy hemos ampliado nuestra caja de herramientas de una forma espectacular. Hemos conocido al diodo Zener, el especialista que domina el arte de la regulación de tensión operando en un territorio prohibido para los diodos normales. Y hemos conocido al diodo emisor de luz, el alquimista que convierte directamente la electricidad en luz, cambiando la forma en que iluminamos y comunicamos. Estos componentes demuestran que partiendo de un principio simple, la ingeniería puede crear dispositivos con funciones increíblemente específicas y poderosas que son los verdaderos habilitadores de la tecnología que nos rodea.